Amén. Este día es el segundo día que celebramos lo que hemos marcado como día de Adviento. ¿Ok? Día de Adviento. Es un día de espera. Hoy es un día de espera donde recordamos esta espera en la cual la humanidad esperó el nacimiento del Mesías, el Mesías prometido, encarnado en la persona de nuestro Señor Jesús. Amén. Es un día de alegría, es un día de regocijo, es un día de fiesta, por eso ponemos luces. ¿No les gusta la decoración de las luces? Porque la luz del mundo, a este mundo que estaba sumergido en tinieblas, vino la luz. Amén. Vino la luz y la luz resplandeció. Y la luz, dice la palabra, que resplandece en las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Póngate sobre tus pies y vamos a orar al Señor en este jueves de Adviento. Lo habíamos hecho los domingos de Adviento, pero ahora va a ser el jueves de Adviento. Es el segundo jueves. Vamos a orar. Dios de la gloria, te damos muchas gracias por tu inmerecido amor, por tu inmerecida misericordia, porque nosotros, mereciendo el castigo y el pago justo por nuestras maldades y por nuestros pecados, tú preferiste darnos tu misericordia. Ese es un grande misterio que no sabemos por qué nos elegiste en tu eterno plan, pero lo que sí sabemos es que quisiste darnos la salvación. Nos quisiste perdonar de nuestros pecados y nos quisiste atraer a ti, a tu determinado tiempo y darnos la vida eterna. Te damos gracias por eso, Padre, porque no lo merecíamos. Gracias porque tenemos entrada, acceso a ti a través de los méritos de Jesucristo, el Santo, el Cordero perfecto, aquel que vivió una vida perfecta por nosotros, la vida que nosotros no podemos vivir, Él la vivió. Estuvo aquí en la tierra como hombre, sufrió como hombre y en la condición de hombre fue a la cruz y padeció por mis maldades. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por haber pagado el precio de mis rebeliones, de mi desobediencia contra ti, Padre Dios. En esta hora habla a nuestros corazones que este momento, este tiempo de Navidad sea un tiempo de gran espera, que se nos hinche el corazón al celebrar tu nacimiento, al escuchar los villancicos, los cantos y las lecturas ceremoniales que recuerdan toda la preparación hasta ese día glorioso en el cual la plenitud de los tiempos se cumplió y los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas, porque nos ha nacido un niño, un hijo nos ha sido dado, y encontrarán acostado, envuelto en unos retazos de tela. Gracias, gracias por haberte encarnado. Precioso Jesús, precioso Salvador. Amén. Toma tu lugar. El día de hoy la enseñanza se llama Los parientes de Jesús. Me faltó decirle al hermano Dani, que subió la publicación, le dije los parientes de Jesús, mujeres y hombres, y debía llevar unos signos de interrogación. ¿Llenos del Espíritu Santo? Y no afirmativo, con que eran llenos del Espíritu Santo sus parientes. El título debió haber sido Los parientes de Jesús, mujeres y hombres llenos del Espíritu Santo, como en pregunta. Hace 8 días nuestro hermano que me antecedió predicando contestó
platicó, sobre el periodo intertestamentario, el periodo de silencio entre el Antiguo Testamento, y nos dijo que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento en el orden de los libros de la Biblia, y está el Nuevo Testamento. ¿Y se acuerdan cuántos años dice el hermano, o dijo el hermano, que Dios guardó silencio, no hubo profeta? ¿Se acuerdan cuántos años Dios, pum, cayó, enmudeció entre la profecía de Malaquías y el aparecimiento de Gabriel a lo que leyó el pastor, la lectura de Zacarías? ¿Cuántos años transcurrieron entre un periodo y otro? 400 años. 400 años en los cuales Dios dice, preparó el tiempo, preparó incluso las cosas hasta que ustedes ni creen. ¿Saben qué Dios preparó para el nacimiento de Cristo? El idioma. ¿Sabían eso? El idioma. El idioma que se hablaba antes eran diferentes dialectos, diferentes idiomas. Pero cuando aparece Jesús, solamente un idioma se entendía en todo el imperio romano. ¿Saben qué idioma era ese? El griego. El griego era el idioma que todos en el imperio entendían. Pero eso no sucedió hasta que pasaron esos 400 años. Fíjense, Dios esperó hasta que se cumplieran los tiempos. ¿Se acuerdan de otros 400 años de espera? ¿Se acuerdan cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? Bajo la esclavitud del malvado y de los malvados, porque no solo fue uno, fueron muchos malvados faraones. ¿Cuántos años estuvieron? Otros 400 años en los cuales Dios les permitió que se multiplicaran, pero que también sufrieran. Y vimos también que Isaías 52, podemos leer, ¿traen su Biblia? Podemos buscar en Isaías 52 lo que nos explicaba el hermano Gustavo Reyes en Isaías 52. Que el pueblo de Israel esperaba un Mesías. Y dice Isaías 52 en los versículos 13, en el versículo 13 dice: he aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Y nos comentaba el hermano que este pasaje se refiere a la venida del futuro Mesías, del ungido de Dios, del Salvador. Y nos comentaba que hasta ahí está muy bonita la lectura. Dice: de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Primero dice que va a ser exaltado, que va a ser enaltecido, que va a ser levantado, y después dice que lo desfiguraron. Y en el versículo 15 dice: asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado lo verán, y lo que no habían oído entenderán. Pero el 53 se pone un tanto triste la lectura. Isaías 53, 1 dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Si ustedes le preguntan a un judío practicante o a un judío no practicante el día de hoy, ¿a quién se refiere Isaías 53? Les van a decir: no sé,
No sé a quién se refiere. No sabemos a quién se refiere. Pero nosotros los cristianos sí sabemos a quién se refiere este pasaje. Como lo veíamos hace 8 días, el pueblo de Israel, cuando vino Jesús, estaba políticamente sometido bajo una nación extranjera, los romanos. Y esperaban que en algún momento la descendencia del rey David, que había sido tan majestuosa, llegara por medio del Mesías con muchos soldados a su lado y lograra libertar y formar la nación nuevamente de Israel. Sin embargo, Isaías 53 predice que el Mesías va a ser despreciado. No tenemos la lectura, Dani, Isaías 53:3. Dice que va a ser despreciado y va a ser desechado. Va a ser despreciado y va a ser desechado, desafortunadamente. 400 años van a pasar para que el Señor vuelva a hablar. 400 años en los cuales la nación sufrió, la nación fue siendo preparada y se levantó el último gran profeta. ¿Quién fue el último gran profeta del Antiguo Testamento? ¿Quién fue el último antiguo gran profeta? Jesús lo dijo: Juan el Bautista. Juan es el último gran profeta del Antiguo Testamento. Ustedes preguntarán, pero Juan está en Mateo, pero Juan está en Marcos, Juan está en el Evangelio de Juan, el apóstol. Sí, pero Juan representa el Antiguo Testamento. Es el último de los profetas del Antiguo Pacto. Y cuando aparece Juan, dice que la profecía de Malaquías, que ya lo vimos, es un recuento de lo que vimos hace 8 días, la profecía de Malaquías. Vámonos a Malaquías número 4, usen su Biblia por favor, Malaquías número 4, dice en el libro de Malaquías número 4, versículo 5, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Este Elías que se vestía, su vestimenta de Elías, el antiguo Elías, se vestía con piel de camello. ¿Sabían eso? Andaba en el desierto, comía miel, comía langostas. Era una persona excéntrica. Imagínense un rockstar, un rockero excéntrico. Discúlpenme la comparación. Alguien estrafalario. Cuando aparece Juan en el Jordán, la gente se asombra. ¿La gente qué? Se asombró. Porque Juan fue un profeta excéntrico. Si lo describiéramos su personalidad, era un ermitaño. Vivía en el desierto. Se vestía no de tela de lino ni de tela de algodón. Se vestía de una piel de camello. Y nada más se amarraba un cinto de cuero. Imagínense tan excéntrico personaje que la gente cuando empieza a ir al Jordán, dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en el Jordán? El Jordán estaba a pocos kilómetros de la ciudad de Jerusalén y fueron a verlo y le dijeron, ¿tú eres el Mesías? Y le dijo, no, ni encorvado yo, inclinado, pudiera yo desatar su sandalia. Viene uno mayor que yo. ¿Ya se acordaron? Ese Elías que habla, este Malaquías, que él va a hacer volver el corazón, es la preparación para la venida de Jesús. Juan representa la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el cumplimiento de la última profecía literal antes de que venga el cumplimiento perfecto de las profecías, que es Jesús.
Pero antes que veamos el día de hoy la familia de Juan, quiero hablarles que el tiempo de Dios es distinto al tiempo de nosotros. Muchas veces nuestros hermanos que han predicado aquí, y Roberto sobre todo, ha dicho que el cronos, el tiempo de los humanos es muy distinto al tiempo de Dios. ¿Cómo se llama el tiempo de Dios? El kairos. El kairos es el tiempo de Dios. El cronos es nuestro tiempo. Nosotros, por eso cuando oramos nos desesperamos porque ya quisiéramos ver las cosas a la primera en nuestro tiempo. Nos desesperamos y no vemos los resultados. Pero el tiempo de Dios en su kairos, así como Israel sufrió 400 años, no poquitos, 400, hasta que el tiempo de Dios estuvo perfecto, todas las cosas se alinearon. Fíjense, Dios esperó 400 años incluso, no lo dice la Biblia, pero por cuestiones científicas los podemos ver, esperó 400 años para que los planetas se alinearan. Como el día de antier, la luna se alineó con el planeta Venus. Si se hicieron curiosos, el día lunes o martes, ustedes pudieron observar la luna que iba creciendo apenas la primer partecita, la luna creciente, y se veía muy cerca un lucero. No era una estrella, ese era el planeta Venus. Pero el año pasado nos tocó un fenómeno maravilloso. No solo se unieron un planeta, se unieron 3 planetas. Y se veía una estrella más grande. Yo tengo las fotos en mi celular. ¿Quiénes se acuerdan de ese fenómeno que se llamó la alineación de planetas? Pues esa alineación no se da cada año. Para que la estrella de Belén lograra alumbrar de la manera que alumbró, tuvo Dios. No rompe sus leyes físicas. Dios no rompe sus leyes físicas. Él las usa para sus propósitos, las leyes físicas. Esperó que el movimiento de traslación de la Tierra y de los planetas se alineara. Por eso pasaron 400 años. Como el lenguaje que les dije, para que el idioma pudieran los evangelios expandirse, como para que la estrella de Belén se pudiera ver, necesitaron pasar varios años para que los planetas se alinearan. ¿Tenemos eclipses solares todo el tiempo? No, Señor. No tenemos eclipses solares todo el tiempo. Dios usó un eclipse solar sin duda alguna para cuando dice ahí en el libro de Josué que oró Josué y el sol se detuvo. Pero Dios no pudo haber roto sus leyes físicas, porque si las hubiese roto, hubiese sido un caos, ¿saben? Si se hubiese detenido por un momento la tierra, hubiera sucedido un caos. Pero Dios utiliza todos los fenómenos, no astrológicos, astronómicos. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios? Porque Dios controla todo. Fíjate, por eso cuando tú ores al Señor, acuérdate del periodo intertestamentario. Israel pedía y decía: Señor, líbranos por favor de Nabucodonosor. En el año 400, líbranos. Y cuando escucha la oración de Nehemías y de Esdras, y les permite después con el rey Darío o Ciro, permite con Ciro que regresen a Jerusalén. Y después los invaden otros imperios, y los invaden otros imperios, y ellos oraban: líbranos, trae al representante de David, por favor, para que nos liberte. Ellos estuvieron sin duda orando. ¿Cuántas veces te pasa a ti que oras por algo, por una enfermedad, por una petición, y sientes que el tiempo pasa y Dios no oye? Acuérdate del pueblo de Israel. Dios tiene su kairos. Dios tiene su tiempo. Oye, pero mi familia no quiere convertirse al evangelio. Ora, el kairos de Dios va a
suceder. Vamos a ver la genealogía de Jesús rápidamente, 5 minutos. La genealogía de Jesús. Fíjate que el hermano Gustavo hizo que leyéramos hace 8 días Mateo 1, rápidamente Mateo 1, vayan a su Biblia, o ahí en la pantalla, Mateo 1, leímos la genealogía de Jesús. ¿Sí? Y las genealogías normalmente se escribieron, hay 2 genealogías, los antepasados de Jesús, lo relata Mateo 1 y lo relata Lucas en el capítulo 3. Mateo y Lucas trataron de descifrar los antepasados de Jesús. Pero si ustedes observan con atención, llega el momento en que la genealogía de Mateo con la genealogía de Lucas no coinciden. ¿Qué pasa? No coinciden. Entonces algunos críticos de la Biblia dicen, pues ahí está, su Biblia no se pone de acuerdo, no coinciden la genealogía de Mateo y no coincide la genealogía de Lucas. Y les voy a dar una respuesta breve, o 2 respuestas breves. Anótenla por si alguien les pregunta. Ese es un argumento sobre todo de los judíos. Si ustedes hablan con un rabí, les va a decir, a ver, Jesús, para que fuese el Mesías, tuvo que haber sido de sangre del rey David. ¿Están de acuerdo? Porque entonces tenía derecho a reclamar el trono de David. Dice Isaías, y su reino no tendrá fin. Pero Gustavo no se quiso meter en problemas hace 8 días. Y dijo, hijo de Abraham, y leyó al final y dijo, desde David 14 generaciones, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero si Jesús no tenía la sangre de José, ¿se han puesto a pensar eso? Jesús no tenía la sangre de José, tenía la sangre de María. Primera explicación, anótenla si gustan. Miren, Mateo establece por legitimidad, ¿sí? Por legitimidad el derecho de Jesús, ya que José adopta por mandato del ángel. ¿Se acuerdan del ángel Gabriel? Le dice, el niño que espera a María es concebido del Espíritu Santo. Así que cásate con María y reconoce al niño. Mateo lo que intenta cuando empieza su genealogía, la termina, dice, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Dice de José, empieza o termina la genealogía en José. Mateo trata de explicar el derecho de Jesús al trono de David, porque José, por mandato del ángel, adoptó a Jesús. Lo podemos ver en los evangelios, ¿ok? José ciertamente no traía la sangre, o Jesús no traía la sangre de José físicamente, no la traía. Pero sí José le dio el nombre. José le dio el nombre, lo reconoció, él es mi hijo. Él no lo negó. Lo que trae María en el vientre, la criatura que María trae en el vientre es mía. Antes, en los reinados, en el Imperio Romano, ustedes pueden ver historias, los que nos están viendo en Facebook, que quieran contradecir esto. Antes los emperadores no tenían hijos, o a veces no podían tener hijos, y adoptaban a un favorito y a él le dejaban el imperio. Se dieron muchos casos. Ahí está el caso de Trajano en el siglo I, Trajano con Adriano. Adriano dejó a otro en el Imperio Romano, por ponerles un ejemplo nada más. Mateo está usando la misma técnica y está diciendo, Jesús, cierto, no era de la sangre, pero legalmente lo adoptó. Primera explicación para que ustedes puedan ver esa pregunta si se les hace. Ahora Lucas, cuando Lucas señala a los parientes, Lucas concluye con María.
la menciona a María en Lucas 3. Se van a su casa y lo leen. Cuando habla de María, él no se va por la genealogía de José. Lucas se va por la genealogía de María. Esa es la diferencia. Lucas trata de explicar que el linaje de Jesús, el linaje real, viene por María. De lo cual podemos inferir que tanto José como María, ¿de dónde eran? ¿De qué región? De Belén, parientes de David. La diferencia que no se ponen de acuerdo en las genealogías es que uno explica del padre y el otro de la madre. Argumento para los ateos y para los judíos derribado. ¿Ok? Miren, además, segunda respuesta. El apóstol Pablo, por eso allá en 1 Timoteo 1:4, puedes ponerlo, hermano, 1 Timoteo 1:4, ahí nos advierte, en 1 Timoteo 1:4 dice, todas discusiones sobre genealogías, dice, no presten atención a genealogías interminables que los llevan a la discusión, porque seguramente muchos judíos decían, pero ¿por qué predican a Jesús? Jesús no venía de la sangre de David, y por eso Pablo dice, estas palabras son necias, no se acarreen disputas en genealogías interminables. Algunas veces ustedes dijeron, ¿por qué Pablo escribió sobre las genealogías? Pues porque desde entonces se cuestionaba el origen real de Jesús, y por eso el apóstol Pablo les dice, no se dejen llevar por genealogías. Eso no lleva a nada. Lo mismo le recomienda a Tito 3:9. ¿Qué dice Tito 3:9? Vamos, usen su Biblia. Tito 3:9. ¿Lo tienes, brother? ¿Alguien lo puede leer? Tito 3:9. Ahí está. Evita las cuestiones necias y de genealogías. Dos respuestas para los que les comentan de los parientes de Jesús. Segunda parte de la enseñanza del día de hoy. ¿Queda claro esto? Número 2. Ahora, fíjense, en relación a la genealogía de Jesús, el gran predicador Charles Spurgeon dice, con una o dos excepciones, estas personas, fíjense lo que dijo Charles Spurgeon, una o dos excepciones de las personas que se mencionan en las genealogías son personas sin importancia. Eso decía Spurgeon. Fueron personas sin importancia con excepción de una o dos personas. Fíjense, dice, las últimas, refiriéndose a María, a José, a Jacob, a Zorobabel, dice, las últimas eran personas completamente insignificantes. Nuestro Señor era una raíz en tierra seca, un renuevo del trono seco de Isaí. No le importaba mucho la grandeza de este mundo. El gran predicador Charles Spurgeon decía, la mayoría de las personas que he mencionadas fueron personas insignificantes, que no cambian en nada la gloria y la magnificencia de Jesús, el que nació. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a la segunda parte de esta enseñanza. ¿Sabían que hay 4 mujeres que se mencionan en los parientes de Jesús? 4 mujeres, algo inédito. Algo inédito. En que una genealogía se mencione a la mujer en ese entonces es algo extraordinario. Pero Mateo, un joven preparado, Mateo, menciona a 4 mujeres en la genealogía de Jesús. En Mateo 1, la primera mujer se llama
Tamar. Tamar. Tamar fue una mujer que se vendió de prostituta. ¿Y saben a quién se le vendió de prostituta? A su suegro Judá. Era su suegro. Y de la unión de la nuera y del suegro nacieron dos chavos, Fares y Sara, con Z. Una fichita Tamar, pero también una fichita Judá. Dicen que Tamar, en Génesis 38, Tamar se vistió, se disfrazó, dice la Biblia que se disfrazó de prostituta, pero no porque haya querido. La engañaron a Tamar. Tamar, de acuerdo con la ley de Moisés, bueno, no existía la ley de Moisés, le estoy mintiendo, de acuerdo con las costumbres de la antigüedad, antes de la ley de Moisés, sí quedaba sin hijos y fallecía, esta mujer quedaba viuda, sin hijos. El hermano del marido tenía que casarse con ella. El hermano del marido tenía que casarse con la viuda, con la cuñada. Y entonces Judá le dio a su hijo una vez que murió, pero se murió también sin tener hijos. Entonces Judá dijo, no, esta muchacha algo tiene que los mata. Ya me mató a dos de mis hijos. Y dice que le prometió dar algún tercero. Pero nomás pasaba el tiempo y Tamar seguía deshonrada. Y Judá engañándolo. Entonces Tamar se va y se disfraza de prostituta en un camino donde sabía que Judá iba a pasar y le ofrece sus servicios, y Judá, también fichita, cae en la seducción. Judá, un varón, cae. Judá, el gran Judá, la tribu de Judá, el patriarca cae con su nuera. Y después, para no hacerles en cuento largo, no es un cuento, más bien la historia bíblica larga, que es en Génesis 38, discúlpenme la palabra, en Génesis 38, vayan y lo lean. Después Tamar le dice, mira, aquí están tus pertenencias, me prometiste algo. Y Jacob se le cae la cara de vergüenza. A Judá, se le cae la cara de vergüenza. Tamar fue antepasada de Jesús. Segunda mujer, Rahab, R-A-H-A-B, Rahab, una prostituta de la ciudad de Jericó. Una ciudad gentil, prostituta. Pero Dios usó a Rahab de una manera extraordinaria para salvar a Israel. Cuando el pueblo de Israel va a conquistar a Jericó, la mujer que les ayuda era una ramera, una prostituta llamada Rahab. Ayudó a unos espías para que lograran conquistar Jericó, pero de esa mujer gentil nacieron los descendientes de Jesús. Dos mujeres, nada buena reputación, Tamar y Rahab. Tercera mujer, Ruth. Hay un libro completo en la Biblia sobre esta mujer. ¿Ruth era israelita? No. Era de Moab. ¿Y saben cómo nació la nación de Moab? Del incesto. Los moabitas eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Y cuando sus hijas emborrachan a su papá, cuando sale Sodoma y Gomorra destruida y salen de ahí, dice la Biblia en Génesis que las hijas de Lot lo emborracharon y se acostaron con su padre para tener descendencia. Cosas bien fuertes en Génesis. A algunos no les gusta escucharlas, pero esos son los descendientes de Jesús. Ruth viene de un pueblo incestuoso. ¿Está permitido el incesto?
No, por supuesto que no. Pero ¿cómo Dios permitió dos rameras más una de un pueblo incestuoso? Ruth, además, ni era judía, hasta que se convierte, cuando le dice, después de que pasa muchas pruebas, Ruth, hasta que pasa muchas pruebas, se le muere el suegro, se le muere el marido y se queda huérfana. Hasta entonces se convierte y dice, donde tú vayas iré, suegra. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y hay una conversión. Pero Ruth estaba fuera del pacto. Dios usa 3 mujeres. Y la cuarta, Betsabé. ¿Saben quién fue Betsabé? Betsabé fue una adúltera. Betsabé tenía marido. Pero un día Betsabé, la Biblia no lo dice, pero Betsabé estaba en su casa bañándose. Pero yo me he puesto a pensar, ¿ustedes creen que Betsabé no sabía que la azotea del palacio real tenía vista a su patio? A ver, ¿ustedes creen que el patio donde Betsabé se bañaba, creen que Betsabé no sabía que desde el palacio real, porque Jerusalén es una ciudad de montañas, sabía que la veía el rey? Ya lo estamos diciendo, por supuesto, familia, discúlpenme, pero a veces la Biblia es suave por el lenguaje para no ofender sus castos oídos. Pero por supuesto que Betsabé sabía que David la veía, por eso se bañó. ¿Y por qué no se bañó cuando estaba su marido en su casa? Pues no. Entonces, Betsabé y David, ocioso, el rey David, ve a Betsabé y la manda a traer. Y la seduce para adulterar con ella. La infame de Betsabé, por su pecado matan a su marido. Mataron a su marido. A su marido lo matan por esa infame acción. Su marido también era extranjero y muy probablemente Betsabé también era extranjera, era hitita, no era israelita. Muy probablemente también Betsabé no era judía. Betsabé era hitita, de la nación hitita, pagana. Rahab de Jericó, pagana, prostituta. Tamar, Ruth y Betsabé. ¿Por qué están esas, si lo vemos con ojos humanos, fichitas en los parientes de Jesús, bien llenos del Espíritu Santo, verdad? Pues no. ¿Por qué están en la Biblia? ¿Por qué Mateo los puso en la genealogía de Jesús? Las 4 mujeres ahí, anótenlo si ustedes quieren. Las 4 mujeres ahí se relacionan con nosotros. Dios quiso desde sus parientes representar los ejemplos de su gracia. Dios quiso representar en estas 4 mujeres que son parientas directas de Jesús el Cristo, su gran gracia para con la humanidad. Ellas, las 4, adúlteras, fornicarias, perversas, adúlteras y prostitutas, las 4 representan la gracia de Dios para con los seres humanos. Demuestra cómo Dios puede tomar a personas nada extraordinarias. Dios no necesita personas extraordinarias para su reino, para que naciera su hijo. Tomó de lo vil, tomó de lo menospreciado, tomó de lo que el mundo rechazaba y quiso que fueran sus parientas. ¿No te da gusto? Las 4 mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús y demuestran que Jesucristo no era de la realeza de los humanos. Jesucristo no era de la aristocracia de los humanos. Las 4 mujeres ahí, pecadoras sin duda alguna,
demuestran que Jesús se identifica con los pecadores. Las 4 mujeres ahí se identifican con nosotros, porque Jesús en su nacimiento se identificó con los pecadores. En su bautismo, el bautismo de Juan era para los pecados, para el arrepentimiento de los pecados. Y Jesús, sin tener ningún pecado, fue y se bautizó. Estas 4 mujeres representan que Jesús se identificó con los pecadores en su vida. Y las 4 mujeres representan que Jesús se identificó con los pecadores en su muerte. Jesús no estaba con los ricos y los aristócratas, Él estuvo con los humildes, con los caídos. Y aún hoy día, si tú nos ves en el Facebook y tú que estás acá, Él sigue mostrando su amor a los pobres y a los olvidados. ¿No les da gusto? ¿No les llena el corazón de alegría? La gracia, estas mujeres estaban excluidas en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto estas mujeres ahora han sido vindicadas. Tienen un lugar de honor, porque tienen el privilegio, estas 4 mujeres, de haber sido tatarabuelas del Hijo de Dios encarnado. ¿Cuál es tu historia personal? ¿De qué contexto Dios te sacó? Hace, si no mal recuerdo, el 23 de noviembre. 23 de noviembre, asistí a una convivencia familiar de la familia de mi mamá. Y al verse juntos los hermanos de mi madre, se alegraban porque sus contextos familiares cambiaron de cómo eran cuando ellos fueron niños. Y algunos curiosos, los sobrinos curiosos, hacíamos preguntas para saber cómo fue nuestra abuela que no conocimos. El contexto en el cual mi mamá creció. ¿Por qué después ella fue a un internado de monjas? Y la razón verdadera era simple y sencillamente porque podía caer en las manos de la prostitución si lo hubieran dejado en el lugar donde vivía ella y sus hermanas. Un contexto desolador, triste de una familia. Y mi hermana Lupita decía, si ahora mi abuelita, su mamá, ella murió, la mamá de mi mamá, a los 36 años, muy joven. Si hubiese visto ahora la multitud de nietos que estamos y los bisnietos y el contexto familiar en el cual ahora ninguno es un vago ni es un vicioso y crecieron como chivos, dice un tío siempre. La familia, los hermanos de mi mamá crecieron como chivos. Así, chivos en la intemperie, en el campo. Así fue su contexto familiar. Pero no son delincuentes ninguno. Todos les dieron, en la medida de lo posible, profesión a sus hijos. Siempre fueron aspiracionistas en lo bueno, nunca en lo malo. Pero quién sabe si Dios no hubiera permitido que una tía, una media hermana de ella, estudiara y tuviera la visión de sacar a sus hermanas de ese lugar de prostitución donde ellas estaban creciendo, porque vivían en medio de prostitutas. Su padre los abandonó, ¿no? El padre nunca se hizo cargo de ellos. Fue un cero a la izquierda. Mi papá cuenta una y otra vez su contexto familiar, que fue un hijo, como se decía anteriormente, un bastardo. Ahora ya no. Ahora ya la sociedad ha cambiado y ya no es tan ruda, tan cruda, tan cruel con los hijos nacidos fuera del matrimonio. Ahora la sociedad somos más humanos, pero antes no. Antes que una jovencita como mi abuela, a sus 16 o 18 años, 16 al parecer, haya quedado embarazada, mentida, porque quedó burlada del hombre que le decía que la amaba. Le decía que la amaba cuando ya tenía otra mujer en la Ciudad de México. Un mentiroso.
Pero conocía a él la palabra de Dios por su familia de la iglesia presbiteriana. Su familia era, sus tíos, sus abuelos, imagínense. Pero un mentiroso que engañó a mi abuela, pero mi padre ahora predica el evangelio contra todo un contexto triste. Sin duda alguna tu contexto de donde Dios te trajo ha sido un contexto con sus vicisitudes, con sus propios matices, con sus propias tristezas, con sus propias alegrías. Al ver el ejemplo de Tamar, de Rahab, el ejemplo de Ruth, el ejemplo de Betsabé, es el ejemplo de nosotros, de cómo al día de hoy, Jesús sigue atrayendo a los pobres, a los olvidados, a los miserables, y quiere darles una vida nueva. Si ustedes están aquí, disfrutan, creo yo, todos disfrutan ya de la vida nueva en Cristo, a pesar del contexto triste del cual pueden venir. A lo mejor sus familias disfuncionales, familias desintegradas, padres golpeadores, padres violadores. Aún con ese trasfondo, Jesús te puede usar. Jesús cambia las vidas. Ese es el mensaje que la Navidad trae el día de hoy, en este día de Adviento. Sal y ve y dile, no importa tu contexto. Tú no estás condicionada por el contexto de que tu padre te haya violado una, otra y otra vez. El día lunes yo platicaba con un primo que vive en Querétaro. Nos entendemos bien porque los dos servimos al Señor. Él ahora sirve en una iglesia muy grande allá en Querétaro, del hermano John Wayne Myers. Es una iglesia, una red mundial. Y me decía, la ministra que ahora nos ministra, la sierva, porque ahí hay pastoras en ese movimiento, en esa denominación, hay mujeres que son pastoras como tal, al frente de una congregación. Y decía, es del Salvador esta mujer. Dice, predicó este domingo Pablo. Durante más de 10 años su padre la violaba. Pero ella dice que comenzó a vivir hasta los 28 años cuando conoció a Jesús. Toda la congregación estaba conmovida y nos sorprende de ver lo que esta mujer ha logrado. No estés triste por el contexto del cual vienes. Si ahora estás en Cristo, eres una nueva criatura. Tú que nos ves en Facebook, tú y yo, ya alégrate. Y el pasado ya pasó. El pasado ya pasó. Rahab era ramera y prostituta, pero cuando las murallas de Jericó se cayeron, Rahab fue una nueva mujer. Dejó la prostitución, lo inferimos porque hay una mención en la Biblia. Ahora no voy a mencionarlo. Tu vida, no es tu contexto. Dios hace todo nuevo y te va a usar extraordinariamente como a estas mujeres. Ya no nos dio tiempo de ver la extraordinaria vida de la familia de Zacarías, de Elizabeth y de Juan. En otra ocasión la predicaremos. Una familia también, de un contexto que el Señor usó. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que no se nos haga más noche. Señor de la gloria, cuántas gracias te doy porque nos escogiste a nosotros de un contexto distinto a cada uno de nosotros, con situaciones familiares particulares. Algunos venimos de contextos de más alegrías, algunos vienen con contextos de más tristezas en su niñez y en su juventud, una vida de carga, una vida de azotes, una vida de violaciones, de vejaciones. Oh Dios, solo tú las conoces, sus vidas. Pero sin duda alguna, tu palabra en esta noche ha hablado en nuestros corazones y nos ha alentado, así como tú me alentaste a mí, que no usaste ninguna persona extraordinaria en tu genealogía. 1 o 2, como decía nuestro consiervo Spurgeon, fueron destacadas, pero las demás fueron insignificantes. Pero aún de esas personas insignificantes las usaste para nacer. Gracias, Dios, porque aún el día
Hoy sigues transformando vidas, sigues cambiando vidas. Si alguien ve esta predicación, Señor, o alguien que esté aquí en esta noche y quiere experimentar, quiere saber de ese poder transformador que obró en la vida de Rahab, que obró en la vida de Tamar, que obró en la vida de Ruth, Señor, ten misericordia de esa persona si te lo está pidiendo en esta noche. Y cambia su corazón, transforma su pensamiento, entra a su vida, Dios, y haz la obra en personas insignificantes, en personas olvidadas, en personas sencillas. Muéstrate, oh Dios, cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir y dales la salvación, por favor. Da salvación a aquellos que te lo ruegan y te lo piden en esta noche. Si tú nos estás viendo en la red o estás en este lugar y tú deseas ese toque de Jesús, ese toque del Maestro, pídele al Señor en esta noche. Dice que el Señor no rechaza al que viene a Él con un corazón compungido, con un corazón sincero. Esa oración es la única oración que el Señor no rechaza, esa del corazón sincero, donde dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tus hijos, hazme como uno, el más sencillo de tus siervos, el más sencillo de tus jornaleros. Hazle esa oración al Padre. Él obrará. Él obrará, Él obrará. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos alientas a seguir adelante. Gracias, Padre, por ser tan bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.